era para las personas realmente que habían hecho cosas terribles en su vida. Pero Jesús era inocente y sin embargo Él fue a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él murió siendo inocente y Él fue como oveja al matadero. No lo mataron, Él fue por sus propios medios, ¿verdad que sí? Por obediencia fue a morir por cada uno de nosotros en esa cruz, para que nosotros hoy en día viviéramos una vida eterna, disfrutáramos de una vida eterna. Entonces es importante saber qué significa la cruz para cada uno de nosotros. La cruz significa negación de lo que nosotros somos. Y eso es muy importante, porque cuando nos referimos a negación, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando decimos en Mateo 16:24, yo le traje dos versiones. En Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, eso quiere decir después de mí, ¿verdad? En pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muchos sabemos este versículo, muchos. Ay, voy a tomar mi cruz y voy a seguir a Jesús. Pero vamos a explicar qué significa. Yo traje otra versión, ¿verdad? En lenguaje actual. Jesús entonces les dijo a sus seguidores: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Amén. Tiene que negarse a sí mismo. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? Es negarse a la carne, a lo que nosotros somos, a lo que nosotros hemos sido durante muchos años. ¿Y qué significa esto? Nosotros venimos, ¿verdad?, de muchas malas costumbres. Muchas veces escuchamos: ay, no, desde que está pequeño, no le digan nada porque él es muy enojado, él es muy bravo, él tiene muy mal carácter. Y eso es mentira del diablo. Esas son cosas que nosotros nos creamos. Mucha gente dice: ay, no le hablen porque amaneció con el pie izquierdo. Entonces casi que venimos y ponemos una bandera blanca y un palito y metemos para el cuarto a ver si le disparó a la bandera o la mordió. No le hablamos en todo el día. O le miramos la cara primero para ver si podemos hablarle a esa persona o no. Entonces nosotros tenemos que morir a todas esas cosas, a las malas actitudes. Hay personas que uno no le puede ni hablar. Hay personas que desde que se levantan andan atropellando a los demás, ¿verdad que sí? Si antes éramos chismosos, si antes éramos contenciosos, si antes éramos personas que traíamos disensiones a nuestro hogar, personas que muchas veces nos levantamos a orar y cuando se levanta esa persona nos hace perder todas las bendiciones, porque desde que se levanta es dando malas respuestas, malas actitudes y pare de contar. Entonces eso es lo que el Señor quiere, negarnos a nosotros mismos. Que si antes éramos de las personas que muchas veces estamos conversando algo y viene esa persona y todo el mundo dice: cállate, ahí viene fulano, no digas nada, porque va y lo cuenta más allá y le pone más del tamaño de lo que era. Entonces nosotros tenemos que morir a eso, al chisme, a la murmuración, a lo problemático que podamos ser, a todas esas cosas. Eso es negarse a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Porque ¿saben algo? Nosotros cuando tenemos una intimidad con el Señor y mientras más nosotros oramos, mientras más nosotros estamos en comunión con el Señor, más nos vamos a parecer al Señor. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, ¿qué significa ser cristiano? Seguir a Cristo. Eso significa ser cristiano. Seguir a Cristo, tomar nuestra cruz, dejar nuestra antigua manera de vivir y empezar a caminar en lo que el Señor quiere. No es ser personas que dan mal testimonio, que podamos andar con una Biblia aquí, hablamos muy bonito, pero en la casa decimos groserías, somos altaneros, no se nos puede hablar. Entonces nosotros debemos cambiar todo eso para nosotros poder mermar
para que Cristo viva en nosotros. Porque la palabra dice, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mi mamá antes nos pegaba mucho a nosotros, porque nosotros, y todos y cada uno de nosotros hacemos esas cosas. Adoptamos, cuando nos las pasamos mucho con alguien, adoptamos hasta la manera de reírse, lo imitamos, las palabras que dice, ¿sí o no? Y mi mamá muchas veces nos decía, ay, ya te la pasaste con fulano, se te pegó, ya estás hablando igual que... Y mi mamá nos pegaba por eso. Y ella decía, ustedes tienen que ser ustedes mismos. Pero saben, mientras más usted se la pase con alguien, usted se va a parecer a ese alguien. Nosotros tenemos que tener cuidado con quién nos las pasamos, con quién hablamos, qué vemos, qué miramos. Porque, saben, hay muchos programas que nos hacen es dañarnos. Hay muchas personas que traen esos problemas a nuestra vida. Usted tiene que saber con quién usted se junta. Usted tiene que saber qué es lo que usted está escuchando, a qué está prestando usted sus oídos. Usted tiene que saber eso. Entonces, mientras más usted se la pase con su amiga o con su amigo, usted va a empezar a parecerse a ese amigo. Muchas veces dicen que la pareja se complementa tanto entre los años que pueda vivir, que llega un momento en que se parecen. Se complementan tanto, y yo les voy a dar un testimonio. Mi abuela y mi abuelo. Mi abuela no veía bien y mi abuelo no escuchaba bien. Entonces ella, cuando venía alguien allá, le decía, viejo, ¿quién viene allá? A fulano. Y cuando alguien hablaba, él le decía lo que la persona que dijo, y él le decía. Se complementaban tanto que llegó un momento en que sabía que aquel se sentía mal. Eso es una compenetración. Eso es lo que quiere Jesús de nosotros. Si nosotros somos seguidores de Cristo, nosotros leemos la palabra de Dios. Si nosotros tenemos una intimidad con Él, porque Él no vino a buscar religión. Nosotros no tenemos una religión. Nosotros tenemos una relación con el Señor. Amén. Nosotros nos llamamos cristianos porque seguimos a Jesús. No porque nosotros esta religión sea cristiana, no, Señor. Porque la palabra de Dios dice que nos sorprenderemos cuando lleguemos al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús vino por corazones. Jesús no vino, la iglesia somos cada uno de nosotros. Jesús no vino para llevarse a toda la iglesia, no. Él vino a llevarse quien tiene un corazón dispuesto, un corazón conforme al de Dios. ¿Y cómo vamos a lograr nosotros tener un corazón conforme al de Dios? Orando, teniendo esa intimidad con Él, pareciéndonos cada día más a Jesús, teniendo los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? En Gálatas 5:22 dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todo esto, contra tales cosas, no hay condenación, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros de verdad empezamos a tener una relación con el Señor, usted va a cambiar. Inevitablemente usted va a cambiar. Y la gente va a decir, ay, pero aquella mujer que era tan chismosa, que se levantaba desde la mañana viendo qué le pasaba al vecino, ya no se preocupa. No, porque ya Jesús la cambió. Jesús la cambió. Esa persona que dice, ay, era tramposo, ya no hace más trampa, dejó su trabajo, ya es una persona honorable. Esa persona que tenía muchas cosas y muchos bienes, y ahora comparte lo que tiene. Entonces está en los frutos del Espíritu. Amén. Entonces usted está caminando en lo que el Señor está haciendo en usted. Porque nosotros tenemos que morir a lo que nosotros somos para que Cristo pueda menguar nosotros, para que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Esa es la única manera. Cuando usted no ve en una persona que haya fruto del Espíritu, es porque esa persona todavía no sabe quién es Jesús. Todavía esa persona no ha tenido un encuentro personal con Dios. Todavía esa persona no tiene una intimidad con el Señor. Porque empezamos a cambiar. Porque muchas veces nosotros le preguntamos a alguien, buenos días, ¿cómo amaneciste? Ay, mal, muy mal, no tengo nada que comer, amanecí de mal humor, no me hablen. Entonces usted no ha conocido al Señor. Usted no ha conocido al Señor. Entonces nosotros tenemos, porque aquí dice que es paz, que es gozo. No quiere decir que, porque el Señor decía, aflicciones tendremos en el mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces,
Aunque usted de repente pueda ser que no tenga comida en su casa, pero usted va a confiar que el Señor va a mandar a alguien a bendecirlo, porque hemos sido testimonio fiel de todo eso. De que muchas veces el día que menos pensamos comer con esta situación país que está pasando, que lo estamos sufriendo todos, ricos y pobres, hay cosas de verdad que a veces no tenemos y carecemos y nos quedamos sorprendidos como el Señor es un Dios de detalle, como el Señor nos trae provisión y nos multiplica. El día que pensamos que no vamos a comer, es el día que usted come mejor. Amén. Y allí es donde el Señor se glorifica en la vida de cada uno de nosotros. Allí es donde el Señor le muestra quién es Él, quién va como poderoso gigante en su vida, en quién usted confía. Porque usted ha puesto su fe, su esperanza. Pero usted cree que el Señor le va a dar algo a alguien que amanezca de mal humor, batiendo las cosas, batiendo la puerta, tratando mal a sus hijos, tratando mal a su esposa o a su esposo. ¿Usted piensa que el Señor puede glorificarse en eso? Porque el Señor se contrista, dice la palabra de Dios, que el Señor se entristece por nuestras malas actitudes. Y el Señor no quiere eso. El Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Porque cada uno de nosotros tiene una cruz. Cada uno de nosotros pasa un proceso, porque es necesario pasar por esos procesos. Muchas personas dicen, mire, he tenido tantos discípulos, yo me he ganado mucha gente para la gloria de Dios y he escuchado cada cosa. Yo una vez tenía una discípula y ella no quiso volver más. Y yo le pregunté, mami, ¿por qué tú no volviste más? ¿Y sabes lo que me dijo? Ay, es que cada vez que yo llego y yo empiezo a ir a la iglesia, a mí todo se me vuelve un desastre. Entonces yo prefiero no volver, porque cuando no voy, todo está bien. Pero es que resulta que cuando usted recibe al Señor, que cuando usted camina en el Señor, usted va a tener un enemigo, que se llama el adversario, el diablo, Satanás, o como lo quieran llamar, que el Señor lo reprenda. Amén. Usted va a tener ese enemigo, porque Él no va a querer que usted tenga una vida eterna. Él no va a querer que usted se salve. Y Él va a poner 1001 trabas en la vida de usted para que usted vuelva atrás. Entonces, Él no va a atacar a sus hijos, por supuesto que no, porque ya a usted le pertenece cuando usted no conoce a Dios. Usted le pertenece. Y el diablo da y mucho, pero también quita. Y cuando quita duele. Pero el Señor nos da bendiciones que son eternas. Y dice la palabra de Dios que sus bendiciones no añaden tristeza, sino felicidad y gozo. Y son eternas además de eso. Entonces nosotros tenemos que saber que ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es fácil. No lo es. Porque nosotros tenemos que morir a lo que nosotros éramos y creíamos. Porque es como cuando vamos al médico y estamos enfermos. ¿Y qué nos dice el médico? Si tiene el colesterol alto, no puede comer grasa, no puede comer cochino, no puede comer fritura, no puede comer arepa frita ni cada... ¿Verdad que sí? Y es las cosas que más nos gustan, es lo que nos van a quitar. Así también es el mundo. Cuando nosotros conocemos a Jesús, nosotros vamos a dejar los deseos y placeres a un lado para seguir a Jesús. Amén. Y entonces vamos a dejar quizás lo que en el mundo llamamos que es muy bueno, porque a lo bueno, a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Entonces, ¿por qué pensamos que somos muy felices cuando estamos bebiendo, cuando andamos rascados, cuando se nos caen los pantalones, cuando le mostramos nuestras partes íntimas a la gente? Entonces pensamos que todo está bien. Cuando los hombres se enamoran de la vecina, de la esposa del amigo, eso todo es válido en el mundo. Y pensamos que es bueno. Pensamos que eso es bueno. Pero resulta que todas esas cosas nosotros las tenemos que dejar a un lado para que el Señor se glorifique en nuestra vida y empecemos a caminar una vida recta en Él. Y eso no es fácil, pero usted sabe que es más difícil vivir una vida sin Cristo. Luchar con nuestra propia fuerza, eso es más difícil. Es más difícil estar sin Él. Entonces nosotros decimos, ¿verdad?, que, ay, qué difícil es ser cristiano. Sí, es difícil. Porque muchas veces nuestra carne, cuando alguien habla mal de nosotros queremos ir y decirle 4 cosas bien dichas. Pero resulta que el Señor nos dice que nosotros tenemos que tener templanza, dominio propio. Entonces nosotros no tenemos que quedar callados, porque nosotros tenemos que saber quién es el que pelea la guerra por nosotros. A mí me han dicho mucha gente,
No, yo no voy a hacer grupo cuando yo tenía célula. No, yo no voy a hacer grupo porque yo no creo en esa mujer. Y yo decía, y tienen razón, no crean en mí. Porque a veces, ni yo misma, a veces creo en mí. Porque como humana, nosotros tenemos muchas fallas. Usted tiene que creer en aquel que está arriba, que es fiel y verdadero. En estos días entró una señora al negocio y llegó con su falda larga. Y bueno, yo dije, bueno, es cristiana, ¿verdad? Y nos pusimos a conversar. Y yo le dije, hermana, ¿y a qué iglesia va usted? Y ella me dijo, a la verdadera. Y yo, la verdadera. Entonces, vino el Señor sobre mí, ¿verdad? Y me decía, o sea, ¿qué es la verdadera? Y yo le dije, usted va a la iglesia verdadera. Déjeme decirle algo, le dije yo. Todo el que sirve al Señor, todo el que cree en Jesús es verdadero. Amén. Porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay iglesia verdadera. Verdaderos somos nosotros cuando creemos en Él y lo seguimos. Cuando somos verdaderos, no somos falsos. Cuando somos fieles, allí somos verdaderos. Allí estamos en la verdad. Porque si nosotros creemos en Jesús y estamos confiados y creemos en nuestro corazón que Él se levantó de los muertos, entonces serás salvo tú y tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces ahí es donde está la verdadera. No es que mi iglesia, que si yo soy mormón, que si soy testigo de Jehová, o que si soy católico, que esa es la verdad. No, la verdad es Jesús. La verdad es Jesús. Porque saben, dicen que tendremos muchas sorpresas en el cielo, porque habrán de todo tipo de personas. El que piensa usted que no es católico, el que piensa usted que es mormón, el de todas las religiones que el hombre creó. Porque Dios no vino a crear religión. Dios vino por una relación de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros seamos de la religión que sea, o creamos en lo que creamos, si usted es capaz de reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús resucitó y que Jesús a través de su sangre usted es salvo, entonces usted va a estar allá en el cielo. Porque muchas personas piensan que se mueren y todo el mundo va al cielo, y eso es mentira del diablo. Si usted no reconoce que Jesús es el Señor, usted se va para el infierno. Entonces usted tiene que saber que Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Es el único mediador entre nosotros y el Padre. Mucha gente dice que es María, que es José, que es Pablo, que yo no sé quién. No, Señor. La palabra dice que es Jesús el único y verdadero. Amén. Que a través de Él es que nosotros podemos llegar al Padre. A través de más nadie, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él fue el que derramó hasta la última gota de sangre. Él fue el que fue molido. Él fue el que fue humillado por cada uno de nosotros, para que nosotros tuviéramos una vida eterna. Amén. Amén. Fíjense lo que dice Mateo 16, desde el 24 al 25. Vamos a leerlo aquí. Él dice... Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Amén. ¿Qué quiere decir esto? Amén. Que muchas personas viven afanadas en el trabajo, pero cuando nosotros nos morimos no nos llevamos nada. Muchas personas no vienen a la iglesia porque yo no tengo tiempo, yo tengo que trabajar, así sean los domingos, yo trabajo de lunes a lunes, porque si yo no trabajo, yo no como. Pero resulta que muchas personas piensan que su bolsillo, que el dinero es su Dios. Y eso no es así, porque ¿saben algo? Los ricos también mueren. Los ricos también mueren. Y estamos viviendo una época en que todos somos iguales. En que la gente que tiene mucho dinero, que tiene yates, que tiene casas en la playa, no las pueden disfrutar. Porque es el Señor quien decide quién se salva y quién no. En este momento somos todos iguales. En este momento no hay nada que pueda decir: ay, fulano se salvó del COVID porque tenía dinero. Mentira del diablo. Porque los ricos también se mueren, teniendo todos los medicamentos al lado. Entonces eso no va a depender del dinero que nosotros tengamos, porque el dinero no es nada.
Nosotros no podemos servirle al dinero. El dinero nos tiene que seguir a nosotros. Amén. Amén. El Señor dijo que no iba a traer paz cuando vino, que Él iba a traer era espada. Porque Él dice que a causa de Él, nosotros, los hijos se iban a levantar contra los padres contra los hijos, las nueras y los yernos contra sus suegros y sus suegras. Amén. Pero ¿por qué pasa esto? Porque mire, cuando usted llega a los pies de Cristo, ¿quién es el que más se levanta en la casa de usted? Su familia. Su familia es la que lo va a decir: ay, López, ¿qué es eso? Lo perdimos, dice la gente. Ay, lo perdimos. Ya es evangélico, pero no sabe que nosotros hemos ganado una vida eterna. Amén. Y nosotros sabemos que usted no va, cuando usted recibe a Jesús, usted no va a perder algo, usted lo va a perder todo. Todo lo que usted amaba, lo que usted deseaba, lo que usted anhelaba, usted lo va a perder. Los amigos, usted los pierde. A mí una vez me dijeron: es vi tus amigas, pues. Y yo dije: bueno, el Señor me las quitó. ¿Por qué? Porque ellas me llamaban los jueves. Yo era una que anotaba en el cuaderno y empezaba a mi hermana: ¿para qué vamos a poner este fin de semana? ¿Tú cuántas cervezas vas a traer? ¿Tú la carne? ¿Tú el pollo? ¿Tú? Yo era el alma de la fiesta. Y sigo siendo el alma de la fiesta. Amén. Con la diferencia que ahora no bebo. Pero antes ellos pensaron que me habían perdido. ¿Y saben qué? A mí me dolió mucho. Yo creo que cada uno de nosotros ha pasado por ese proceso. Antes mi hermana vive cerca y a ella no me invitaba para la fiesta. Y yo pasaba y yo los veía todos reunidos. Y yo pasaba y venía y me ponía a llorar. Porque yo decía: bueno, pero es que yo no me morí. Mi papá duró casi un año que no me hablaba. Cuando yo lo veía así, que me veía que yo invocaba así, cerraba el vidrio. O cerraba la puerta del carro y se metía y no me hablaba. Un día hasta me corrió porque yo no quise complacerlo en beberme una cerveza. Y él dijo: antes éramos felices. No, antes yo no era feliz, porque yo bebía mucho. Pero era llenando esos vacíos, buscando llenar esos vacíos que habían en mi vida. Sin saber que había alguien más grande, más poderoso y maravilloso, que pudo llenar todos esos vacíos en mi vida. Y que ahora yo he aprendido a ser una mujer feliz. Amén. Porque no es los hijos lo que dan la felicidad, no es una pareja lo que te hace feliz. Muchas personas dicen: ay, yo me voy a casar para ser feliz. Mentira del diablo. Es cuando más problemas usted tiene. Si usted llegó a casarse sin ser feliz, sin saber que usted era feliz, porque usted depende de Dios, usted va a fracasar. Porque a usted no lo hace feliz un hombre, ni lo hace feliz un carro, ni lo hace feliz la familia. No, Señor. A usted lo hace feliz Dios. Y Él es quien llena cada uno de nuestros vacíos. Amén. Fíjense, hay dos tipos de cristianos. El que conoce la cruz, que ya hablamos de lo que conocemos la cruz. Amén. Y también está el cristiano que llega a los pies de Cristo pensando en realizar sus sueños. Muchas personas llegan a los pies de Cristo pensando: ay, yo voy a tener un carro mejor, porque a veces nos venden un falso evangelio. Y nos dicen: ay, el evangelio es la prosperidad. Ay, recibe al Señor que tú vas a ser prosperado, tú vas a ser bendecido. Si tú tenías una casa grande, tú vas a tener una casa más grande. Si tú tenías un carro, no tenías carro, el Dios te va a dar un carro bien bueno de último modelo. Si tú no tenías esposo, no tenías esposa, tú vas a tener un buen esposo. Y eso es mentira. Y no quiere decir con esto que el Señor no nos bendice. Claro que sí, el Señor nos bendice y mucho. Pero ¿saben? En Tercera de Juan dice, Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor quiere que nosotros prosperemos nuestra alma. Muchas personas piensan que Dios nos va a dar grandes cosas, y sí, pero cuando nosotros prosperemos nuestra alma, cuando nosotros seamos personas bien plantadas en el Señor. Porque si nosotros estamos pidiendo un carro, entonces usted tiene que pedir con motivaciones buenas, porque la palabra dice: pedir y pedís mal. ¿Por qué? Porque mucha gente pide: Señor, yo quiero que tú me regales un carro, pero usted no le da la cola a nadie. Y sale de la iglesia y le dice adiós a todos los hermanos. Y es incapaz de darle la cola a alguien. O si un vecino está enfermo, incapaz de llevarlo al médico. Es incapaz.
El Señor no le va a dar algo a usted cuando usted llega aquí para que usted esté en los deleites y placeres suyos. Para que usted deje de ir a la iglesia por ir para la playa y por andar con sus amigos. Porque cuando nosotros tenemos dinero, tenemos muchos amigos. Pero quédese sin nada para que usted vea quién es el amigo suyo. El Señor es el que no lo va a abandonar. Ese va a ser el amigo fiel que usted va a tener. Amén. Si usted quiere una casa, dígale al Señor, Señor, dame una casa, pero con buenas motivaciones. Dame una casa que yo voy a ponerla para tu servicio, para que se entregue gente allí, Señor. Para que se haga un grupo, para edificar a otras personas. Ah, pero queremos una casa, pero no la ponemos porque nos entregó una casa bonita. Entonces, ay, no la voy a poner a servicio porque me echan a perder los muebles. Y porque la gente muchas veces no cuida, me echan a perder mis matas. Entonces no la ponemos al servicio del Señor. O queremos un esposo y entonces ya no volvemos más a la iglesia porque se amaneció como hoy lloviendo, amanecemos abrazados y nos vamos para la iglesia. Entonces el Señor no nos va a dar a alguien que nos aleje de Él. Porque muchas veces escogemos y escogemos mal. Escogemos a parejas que en vez de acercarnos al Señor, nos alejan de Dios. Y eso al Señor no le agrada. Y el Señor, si tú te conseguiste una pareja así, el Señor te lo va a quitar. O tú mismo tienes que poner de tu parte. Porque la palabra dice que es mejor llegar al cielo sin una pierna, sin un brazo, sin un ojo. Pero llegar. Amén. Entonces el Señor, si usted le está pidiendo una pareja y no le va a servir al Señor, usted tiene que pedir con una buena motivación. Decir, Señor, yo quiero a alguien en mi vida que te ame más de lo que yo te amo. Señor, yo necesito a alguien, que tú me envíes a alguien para que yo ore más, para que yo te conozca más. No para que el flojo que está durmiendo no se levante a orar. Entonces le diga, mi amor, vamos para la iglesia. Ay, no quiero ir. Entonces, ay, como no quiere, yo también me arropé. Nos estamos alejando del Señor. El Señor no quiere eso en nuestra vida. Quiere que nosotros impulsemos a los demás a seguirlo. Que seamos testimonio. Que las personas no digan, yo quiero de lo que esa persona tiene. Amén. Que seamos esa persona. Que podamos decir, no, sí, esta persona de verdad sigue al Señor. Y yo les voy a contar algo, un testimonio de mi vida. Hace mucho tiempo, cuando yo conocí al Señor, y de verdad el Señor vino a mi vida y cambió tantas cosas en mí. Yo me enamoré tanto del Señor, tanto, que yo le dije a él, Señor, yo quiero servirte todos los días de mi vida. Y ayúdame para que eso sea así en el nombre de Jesús. Pero había algo que estaba mal en mi vida, que yo no estaba alineada con el Señor en muchas áreas, y eso nos pasa a todos cuando llegamos a los pies de Cristo. Tenemos muchas áreas de nuestra vida desalineadas. Y una de las cosas principales era que yo no estaba casada. Yo vivía en una fornicación pensando que todo estaba bien. Y vivía en lo que creemos que está bien y que somos felices porque todo está bien. Pero cuando llegamos aquí nos damos cuenta de que estamos mal. Y yo empecé y fui a mi encuentro y empecé a hacer mi proceso para ser líder. Y yo pensaba, Dios mío, ¿cómo le digo a mi pareja que se tiene que casar conmigo porque yo le quiero servir al Señor? Pero él no quería llegar a los pies de Cristo. Y no podemos obligar a nadie. Porque gracias al Señor, el Señor dijo que la salvación era individual. Porque el Señor sabía que si nos cuesta llegar a nosotros hasta el final, imagínese con otro. Sería terrible, ¿verdad? No lo lograríamos. No lo lograríamos. Entonces, yo ayuné, oré. Cuando ya se acercaba el tiempo de que ya yo iba a ser líder, y yo, mire, yo amaba. Y yo me veía allí predicando. Yo decía, Dios mío, yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero hablarle a la gente. Yo quiero decirle lo maravilloso que tú eres, Señor, cuando nosotros te conocemos. Cómo yo me siento tan feliz. Nunca en mi vida me había sentido feliz porque yo siempre fui una mujer llena de vacíos. Una mujer que en la noche sufría y me sentía muy sola. Y yo a veces decía, qué egoísta soy, decía yo, porque en ese momento de mi vida yo tenía una posición económica buena. Yo tenía carro, mi negocio estaba muy bien y era una compradora compulsiva. Las tarjetas de crédito estaban copadas porque yo me compraba de todo lo que yo quería.
Yo tenía de todos los relojes de todos los colores, cartera de todos los colores, zapatos de todos los colores, de todo tenía yo. Todo lo que a mí me gustaba, yo me lo compraba. Pero el Señor me enseñó a mí que yo tenía que dejar esas cosas porque no eran agradables a Él. Y cuando yo le dije a mi pareja que se casara conmigo, brincó de la silla y me dijo: yo no me voy a casar nunca contigo, me dijo. Y yo lancé una palabra profética en ese momento. Y yo dije: yo voy a ser líder contigo o sin ti. Contigo o sin ti yo le voy a servir al Señor. Y hoy estoy aquí parada, predicándole al Señor. Amén. Porque nosotros no podemos permitir que alguien nos aleje de Dios. Nosotros no podemos permitir que alguien te diga a ti: tú no puedes ir a la iglesia. Y fueron luchas de mucho tiempo. Y agarrada del Señor, yo le decía al Señor: háblame, porque me daba miedo dejarlo, me daba miedo. Yo decía: ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mí ahora? Porque mi hija, cuando yo la conocí, tenía 6 meses, cuando yo conocí al Señor. Y el Señor, una vez, ya yo era líder, pero no le podía predicar al Señor. Y antes de yo ir a mi encuentro, ya yo me había ganado gente. Y yo llevaba a la gente para el grupo donde yo iba. Gente que ya me seguían. Y el Señor me estaba entregando y yo quería predicar. Yo quería servirle al Señor como era. Y esa mañana yo había llorado mucho, esa madrugada. Y yo le dije al Señor: háblame, Señor, que yo pueda entender tu voz. Y ese día el apóstol se volteó. En ese momento, a la iglesia donde yo iba, él era pastor. Y en ese momento él se volteó y yo no me acuerdo ni siquiera de qué estaba hablando. Lo cierto era que no tenía ninguna relación con lo que él estaba diciendo, pero era el Señor hablándome. Y se volteó y me dijo: hija, tú que has dejado de servirle al Señor por ese hombre que no sirve y no va a cambiar. Y así me dijo el Señor. Y yo lloré ese día mucho. Y sentí que una daga había atravesado mi corazón. Y dije: porque muchas veces queremos que Dios nos hable, pero no queremos escuchar lo que Dios nos va a decir. No queremos, porque siempre queremos que Dios nos responda lo que nosotros queremos escuchar. Y el Señor me dijo así. ¿Y saben qué hice yo? Vine y lo dejé. Me fui de la casa y agarré todas las cosas y empecé a servirle al Señor. Y año y 2 meses o 3 meses, Él tomó la decisión de llegar a los pies de Cristo. Y todo ese tiempo yo me gané mucha gente, mucha gente. Mi mamá y yo éramos pareja ministerial en ese tiempo. Y en la casa de ella no cabía la gente. No cabía la gente. Y empecé a servirle al Señor. Y han sido muchos procesos por los cuales yo hoy en día he pasado. Y he preferido quedarme sola para servirle al Señor. Porque si Él era mi piedra de tropiezo y no era lo que el Señor tenía preparado para mí, entonces se tuvo que ir. Porque no voy a permitir que nada me aleje de los pies de Cristo. Porque la palabra dice que ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni hambre, ni desnudez te podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Nada te podrá separar, porque tú no puedes dejar de servirle al Señor, de creer en el Señor, por alguien que está atacando tu vida, por alguien que no te deja avanzar. Tú no puedes hacer eso. Porque todo en este mundo es pasajero. Pero nosotros tenemos una vida eterna que cuidar. Amén. Y tú tienes que quitar toda piedra de tropiezo que te aparte del Señor. Porque el Señor te va a dar grandes cosas. Él dice en su palabra que Él no dejará olvidado al que deje padre, madre, esposo, hijo por causa de Él. Seremos bendecidos al 100 por 1, dice la palabra. Y yo lo creo. Amén. Yo lo creo. Porque hoy en día en esta casa hay una iglesia. Y hoy en día soy la pastora de esta iglesia. Amén. Entonces quiere decir que sí vale la pena. Que sí vale la pena dejar las cosas del mundo por servirle al Señor. Amén. Sí vale la pena. Porque saben, la cruz significa muerte para muchos. Pero para nosotros los hijos de Dios significa victoria. Significa renovación, significa transformación, significa una renovación en tu vida, significa salvación, significa que tú tienes una vida eterna con Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Eso significa la cruz para nosotros, significa fe, significa esperanza, significa que nada fue perdido, que nada fue en vano. Porque si Jesús murió en la cruz por ti y por mí, entonces quiere decir que valió la pena, porque tú y yo estamos hoy aquí.
glorificando el nombre de Jesús. Sí valió la pena. Sí valió la pena, porque antes estábamos en los delitos y pecados. El Señor da mandatos y bendiciones. Él dice, clama a mí, dice Él. ¿Y cuál es la bendición si clamamos a Él? Yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él dice en su palabra eso. Él dice, vengan a mí los cansados y turbados, que yo los haré descansar. Cuando aprendemos a caminar en el Señor, cuando aprendemos quién es el Señor y a entregarle nuestras cargas a Él, entonces Él nos va a dar sus cargas que son más livianas. Y Él da muchos mandatos en la Biblia. Si usted lee Apocalipsis, casi todos los capítulos terminan al que venciere, dice, yo le daré una corona de vida. Al que venciere yo le daré un nombre sobre todo nombre. Le daré un nuevo nombre, dice el Señor, al que venciere. ¿Y cuál es el que va a vencer? El día que el Señor venga y nos arrebate, el día que usted muera. Porque después de la muerte va a venir una vida eterna para cada uno de nosotros, porque nosotros estamos aquí prestados. Y ese que murió en la cruz por obediencia se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Tuvo un nombre sobre todo nombre. Y es Jehová de los ejércitos, quien pelea por ti y por mí todas las batallas. Amén. Entonces yo quiero que se ponga sobre sus pies en esta mañana.